Insuficiencia aórtica, primero los síntomas, perdón. Entonces, los signos periféricos están ausentes. Algo pasa con la configuración acá. Pueden estar ausentes en el paciente agudo y en el crónico son muy marcados, pero definitivamente cuando la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo están adecuadas. O sea, un ventrículo que se ha remodelado en forma excéntrica y que mantiene una óptima contractilidad. Les mencionaba que recibí un caso hace algunos años, paciente con presión arterial al ingreso 180/40, y cuando entró, el día que entró a hacer la operación, entró con la presión 90/80. Una diferencial muy pobre. Entre el ingreso y el día que entró a hacer operaciones pasó más de un año. Todo ese año el paciente estuvo hospitalizado. Esa es lamentablemente nuestra realidad en el Perú, en los hospitales del MINSA, antes de que empiece el CIS. Ahora se demora un poco menos, pero igual se demora y los pacientes llegan tarde. Y cuando ingresó, tenía un soplo diastólico 4/6 con TRIM. El día que se operó, el soplo diastólico casi no se escuchaba. Entonces, la percepción de los signos periféricos indica que el paciente está con buena función ventricular y que es crónico. Las manifestaciones clínicas, como mencionamos, disnea, palpitaciones, es decir, la sensación de que el corazón está latiendo de una forma diferente o inusual, porque como hay dilatación de ventrículo, uno percibe, ¿no? El paciente cruza los brazos y siente que se le mueven los brazos, y a veces por eso consulta. Dolor precordial es una manifestación tardía de enfermedad, y las manifestaciones del corazón derecho también, lamentablemente, es estadio avanzado de enfermedad. Los hallazgos o signos periféricos que mencionaba: presión arterial con una diferencia muy amplia, 150/40, 160/30, pulso Zeller o el martillo de agua. En el cuello se puede ver danza arterial. Si el problema lamentablemente tiene compromiso derecho, va a haber infiltración yugular. Los signos periféricos, los más frecuentes o los más conocidos: el Kiki, que es el pulso capilar, el signo de Muset, la cabeza se mueve con cada latido, el doble soplo femoral o signo de Durosier, signo de Eva, se mueve el latido, se mueven las orejas. Esto es producido por el latido transmitido de la arteria temporal superficial, hace que se muevan las orejas. El signo de Müller, como les mencioné, cuando uno abre la boca del paciente y ve que las amígdalas laten. Todo esto desaparece cuando se deteriora la función ventricular izquierda o disminuye la intensidad. Los pulmones dependen del estado funcional: limpios si el paciente es estable, crepitantes o derrame pleural si el paciente tiene función ventricular comprometida, estamos en el curso de un evento agudo. A nivel de la región precordial hay un impulso ventricular izquierdo bastante palpable, hay un tril, se siente como una especie de doble choque de punta. Esa es la palpación del tercer ruido, por el gran volumen que maneja el ventrículo. En la ocultación tenemos el primer ruido normal o disminuido de intensidad. Cuanto más disminuido es el primer ruido, mayor compromiso funcional del ventrículo izquierdo. El segundo ruido
está disminuido porque los velos no coaptan, entonces la intensidad de ruido que es producido por la coaptación de los velos está disminuido. Hay un tercer ruido, tenemos un soplo diastónico de regurgitación, de tonalidad aspirativa y decrescendo, holo diastónico, que si el Y se orienta hacia el velo anterior mitral, hace que éste vibre y se produce un soplo de características peculiares de tonalidad algo musical, el soplo de Austin-Flint. Lo escribimos en la clase anterior. Tenemos un soplo sistólico eyectivo, grado 1 a 2 sobre 6, que es producto de la sobrecarga de volumen y el volumen sistólico incrementado. Y en el abdomen puede haber dolor en el hipocondrio derecho, hígado pulsátil, doloroso, reflujo hepatoyugular, dependiendo si hay o no hay compromiso derecho. Si ubicamos esto dentro del ciclo cardíaco, el soplo es holo diastónico, indecrescendo, de tonalidad aspirativa. Hay un soplo sistólico eyectivo, que es producto por la turbulencia de sangre secundaria a gran volumen que el paciente moviliza. Este es un paciente con insuficiencia aórtica. Obsérvese que el ventrículo izquierdo tiene dimensiones incrementadas si lo comparamos con la raíz de la aorta. Los velos están esclerosados, es una secuela de endocarditis. Acá el problema, como se mencionó, es una puerta abierta en diástole entre la aorta y el ventrículo izquierdo porque no cierra bien la bola aórtica. La sobrecarga impacta sobre el ventrículo izquierdo. Este tiene que remodelarse en forma concéntrica para poder recibir más volumen y enviar más volumen hacia la aorta. Esto produce todos los signos periféricos que se han descrito, el pulso CL, o el martillo de agua. Y tardíamente, elevación de la presión de la aurícula izquierda se transmite hacia el circuito menor, elevación de presión arterial pulmonar y compromiso de cavidades derechas, que es semiológicamente reconocible por los síntomas que describimos: llenura precoz, mala digestión, fatiga, edema. Este es un ejemplo de una insuficiencia aórtica leve. Vean que el ventrículo izquierdo se ve hiperdinámico, pero si lo comparamos con el caso anterior, es un ventrículo más chico y con una contractilidad definitivamente muy diferente que este ventrículo. La señal del soplo del flujo regurgitante es esta. Una señal como la que ven acá produce el soplo sistólico eyectivo. Esta señal es la representación en Doppler del soplo diastónico regurgitativo, que no coincide con el de pulso. Esta es una insuficiencia aórtica de una severidad mayor, con el yeto orientado hacia el septum interventricular. La señal del Doppler, obsérvese que es más intensa y obviamente el sonido de la ocultación del soplo va a ser mucho más intenso. Este
es un corazón en donde ya el ventrículo se ha dilatado, la insuficiencia aórtica es severa, pero vean ustedes que la señal del Doppler es muy diferente. Es una señal que rápidamente cae, a diferencia de esta señal que cae muy lentamente. Acá el segundo ruido definitivamente casi no se percibe, el soplo es mucho menos intenso, los signos periféricos todos son menos intensos porque ya se comprometió significativamente el ventrículo izquierdo. Esto es un flujo de aorta abdominal. Vean ustedes que hay un flujo anterógrado y un flujo retrógrado, ¿no? Prácticamente lo que va hacia los riñones es lo mismo que se regresa. La arteria renal está más o menos pasando este segmento de la aorta, ¿no? Entonces, esta es una insuficiencia aórtica severa, en donde la hipoperfusión de todos los tejidos es pues notoriamente reducida. En la insuficiencia aórtica hemos hecho un dibujito, ve lo que se rompió, el hierro regurgitante que aumenta en el tiempo, un remunerado concéntrico, y tardíamente compromiso de las cavidades derechas que producen lo mismo, o sea, un soplo sistólico de insuficiencia mitral o dilatación del anillo, un soplo sistólico de insuficiencia tricúspide o dilatación del anillo. La evolución natural de la insuficiencia aórtica prácticamente es parecida a la de la estenosis. El paciente estoy extrapolando lo que hemos visto en nuestros pacientes que llegan al hospital a lo de la estenosis aórtica. Solo que en el paciente con insuficiencia aórtica los síntomas son dos. Son síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea. Cuando tenemos esto a los 5 años, la mitad ya se murió. Y cuando se suma dolor precordial, anginoso, característico, en el paciente con insuficiencia aórtica, a los 2 años todos se han muerto. Entonces vean ustedes que los pacientes aórticos, tanto la estenosis como la insuficiencia, pueden estar asintomáticos muchísimo tiempo. Y cuando aparecen los signos o síntomas, porque los signos están presentes acá, cuando aparecen síntomas que son limitantes, que llevan al paciente al hospital, lamentablemente el final está cerca. Si usted ve desde que empieza la enfermedad, luego una fiebre reumática a los 15, 20 años, hasta los 60, el paciente pues la pasa bastante bien. Cuando aparecen los síntomas, definitivamente en 5 años ya la gran mayoría ya no está con nosotros. O si se soluciona con un reemplazo valvular, el pronóstico a largo plazo es muy diferente que en los pacientes que los operamos cuando estamos en esta etapa. Ahora no solamente existe la cirugía, sino para la estenosis hay reemplazo percutáneo de válvula aórtica. Esto va a ser tema del siguiente curso. Pasamos ahora a las lesiones de válvula pulmonar, que fue el primer caso que les presenté. Las lesiones mayormente son congénitas, la gran mayoría, más del 95% son congénitas. Las adquiridas reumáticas son extremadamente raras, igual las que son producto del síndrome carcinoide, ¿no? Que es una enfermedad de tipo neoplásico que compromete la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, en algunos casos. Las congénitas pueden ser valvulares, subvalvulares, pueden ser supravalvulares. La estenosis valvular pulmonar es cuando la válvula no se abre adecuadamente y produce una sobrecarga de presión al ventrículo derecho. Es un corte transversal del corazón entre el ventrículo izquierdo. Esto es el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta turbulencia, como expresión acústica, tiene un soplo
Pero la turbulencia significa sobrecarga de trabajo para el ventrículo derecho, que es una condición para la que no está diseñado. Este es un ejemplo de estenosis subvalvular. El infundíbulo pulmonar, que es esta zona debajo de la válvula, que es una especie de tubo, se engruesa y tenemos nosotros turbulencia en la vía de salida del ventrículo derecho. Frecuentemente van asociadas las dos lesiones en pacientes congénitos complejos. Este es un ejemplo solamente de estenosis subvalvular. Pero también puede haber hipoplasia de arteria pulmonar y sus ramas. Esto va asociado sí o sí con cardiopatías congénitas. Entonces, cuando hablamos de lesiones de válvula pulmonar, frecuentemente están asociadas a cardiopatías congénitas complejas, pero hay lesiones aisladas como el caso que presentamos. Fisiopatológicamente, vean que este gráfico sirve para cualquier tipo de lesiones. El problema acá es una puerta cerrada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar o arteria sístole. La calidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión, indudablemente es el ventrículo derecho. Y todo lo que está conectado al ventrículo derecho, que es la aurícula derecha y el circuito venoso sistémico. Entonces, todos los síntomas van a estar en relación al circuito menor. Pero si ustedes recuerdan de que el gasto cardíaco depende del retorno venoso izquierdo, o sea, cuánta sangre ingresa a los pulmones por arteria pulmonar para ser oxigenada, si yo tengo una puerta cerrada, el ingreso va a ser reducido, el retorno venoso va a estar disminuido, y si esto es de nacimiento, definitivamente todas las funciones que dependen de un gasto cardíaco adecuado, dentro de ellas el desarrollo ponderal de los pacientes va a estar disminuido. Entonces el gasto sistémico está reducido y los síntomas clínicos van a ser retardo de crecimiento, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, fatiga, dolor abdominal, edema de miembros inferiores, molestia digestiva, ictericia como consecuencia de la congestión hepática crónica del hígado. El soplo característicamente se percibe en el área pulmonar, segundo espacio, línea paraesternal izquierda, y se irradia hacia la espalda. Aquí importante es el diagnóstico diferencial con la coartación de aorta. Pero en la coartación de aorta, olvidé mencionarlo en el tema anterior, tenemos presión muy alta en los miembros superiores y presión baja en los miembros inferiores. Sí, no hay mecanismos compensatorios como flujo por las arterias mamarias. Pero si hablamos de que un soplo que se escucha en la espalda, hay que descartar o es estenosis pulmonar o es coartación de aorta. Ahí va a ser muy importante el aspecto ponderal del paciente. Si el paciente tiene desarrollo ponderal reducido, que una forma sencilla es preguntarle a los familiares si el desarrollo es similar al de los hermanos o los primos. Si es diferente, definitivamente es posible que si tiene soplo pulmonar tenga estenosis pulmonar. El desarrollo ponderal puede estar reducido por una serie de otras causas. Menciono esto de la familia porque acá los aspectos étnicos son pues a tener en cuenta, ¿no? O sea, yo no puedo comparar, por ejemplo, un paciente de raza anglosajona con un paciente de Japón. Los anglosajones son ponderalmente mucho más altos que los japoneses. Entonces, lo que para un japonés es talla normal, para un anglosajón es talla baja. Ahora, bueno, la tecnología en el deporte hace que hayan japoneses y chinos de más de 2 metros,
pero ese pues todo un manejo nutricional o hormonal para conseguir logros deportivos, con el básquet, el voleibol, etc. Los hallazgos de examen físico, la presión es normal o baja, el pulso, si el gasto cardíaco es bajo, el pulso va a ser de poca amplitud, es el pulso parvus. Los pulmones no tienen por qué tener signos, salvo que sea el derrame pleural, porque no hay hipertensión venocapilar, a menos que exista una gran acentuación de interdependencia, como el caso que presentamos al inicio. En el corazón, el impulso ventricular va a ser derecho, auscultatoriamente un clic de eyección sistólico en el área pulmonar, un soplo sistólico eyectivo, increscendo, decrescendo, rasposo en áspero, rasposo áspero como pone el libro, coincide con el pulso, que se percibe en el área pulmonar y se irradia hacia la espalda. Y va a haber un cuarto ruido derecho que se percibe en el área tricuspidia. Hay uno que llegó tarde. En el abdomen va a haber visceromegalia o ascitis. El último punto es insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar es una puerta abierta en diástole de arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Aquí tenemos que mencionar que muchas veces la mayor cantidad de casos que hemos visto son funcionales, secundarios a compromiso del corazón izquierdo que desarrolla hipertensión pulmonar. Uno de los signos morfológicos o hallazgos morfológicos de hipertensión pulmonar es que se dilata la arteria pulmonar, se dilata el anillo y eso hace que los velos queden chicos y aparezca insuficiencia valvular pulmonar. Entonces yo puedo tener signos y síntomas de patología izquierda en hallazgos de insuficiencia pulmonar. La sobrecarga de volumen, el ventrículo derecho la maneja pues muy bien. Pero la sobrecarga de volumen que se produce en el circuito a largo plazo, los pacientes puedan desarrollar, si la insuficiencia pulmonar es primaria, hipertensión pulmonar por hiperflujo, y aquí recién aparecen los signos de hipertensión pulmonar. Y aparición de signos y síntomas de cavidades derechas. Como quiera que hay un estancamiento de sangre en el lecho menor, y hay, en este caso tardío, dificultad para que la sangre que el ventrículo derecho recibe ingrese al circuito menor, los signos van a ser de bajo gasto cardíaco. Si el problema empezó en las cavidades izquierdas, sea una lesión de válvula aórtica, una lesión de válvula aórtica, válvula mitral, o una lesión primaria del miocardio, o un cortocircuito, definitivamente el gasto cardíaco sistémico va a estar reducido. Los síntomas pues van a estar relacionados a insuficiencia cardíaca derecha, sea cual sea la causa, o sea fatiga, dolor abdominal, edema, molestia digestiva, ictericia. El soplo se percibe en área pulmonar, se irradia hacia el accesorio aórtico. A veces el soplo puede estar irradiado hacia el foco tricuspidio, dependiendo del crecimiento que haya tenido la arteria pulmonar y las cavidades derechas, que
modifican los focos de auscultación. Los hallazgos del examen físico: presión arterial normal o baja, pulso parvus, pulmones limpios o derrame pleural dependiendo de la condición que el paciente se encuentre. En el corazón va a haber un impulso articular derecho, un soplo diastólico en área pulmonar, visceromegalia, así, ¿no? Todos son signos de compromiso de las cavidades derechas. Ahora, es importante recordar aquí de que todas las enfermedades que se originan al lado izquierdo tardíamente pueden producir hipertensión arterial pulmonar. Si ustedes revisan las etiologías de hipertensión pulmonar, una de las etiologías es la hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces, como quienes no vayan a hacer cardiología pediátrica, que van a ver congénitos, en donde puede ser por lesión primaria de la válvula pulmonar, mayormente nosotros vamos a ver muchos signos del corazón derecho, pero secundarios a hipertensión pulmonar, pues hay que tenerlo presente. Cuando la hipertensión pulmonar es leve, hablamos de presiones arteriales pulmonares menores a 50 mililitros de mercurio, el segundo brío está aumentado en intensidad. O sea, uno escucha dum tac, dum tac, dum tac. El tac es más fuerte de lo normal. Si ustedes quieren reconocer un segundo brío normal, auscúltense sus corazones. Si no tienen ningún problema, eso es un sonido normal. Imaginen que el segundo ruido es más fuerte, eso es hipertensión pulmonar leve. En hipertensión moderada, entre 50 a 75 mililitros de mercurio de presión pulmonar, se suma la aparición de un clic de eyección pulmonar, un soplo sistólico eyectivo pulmonar, mesosistólico, increscendo, nunca es más de grado 2 de intensidad, y hay un desdoblamiento variable del segundo ruido con una acentuación del componente pulmonar. O sea, se escucha tum trac, tum trac, tum trac, pero el trac varía con la respiración, a diferencia de cuando es por comunicación intraauricular, que el desdoblamiento es fijo. Eso es la clase de cardiopatías congénitas. Y en la hipertensión pulmonar severa, que es cuando la presión pulmonar es por encima de 75 mililitros de mercurio, la dilatación de la arteria pulmonar y el anillo pulmonar produce un soplo diastólico que tiene nombre propio, el soplo de Graham-Still. Me hubiese gustado nacer en esta época, que no había imágenes para que alguno de estos soplos tengan mi nombre, o alguna de las cosas que se me ocurren tengan mi nombre, pero bueno, nacimos más adelante. Tengo un caso clínico, voy a decir que lo puedo abrir. Es un caso que lo presentamos con mi grupo de práctica. Soplo sistólico y accidente vascular cerebral. Es un paciente de 37 años, hipertenso, con antecedente, un diagnóstico de lesión valvular aórtica y mitral, un ecohecho en hospital de salud. Como muchos pacientes, tratamiento hipertensivo, antihipertensivo irregular, ingresa por un síndrome vertiginoso y hemiparesis izquierda. O sea, a veces se llama un accidente mayor, un accidente vascular cerebral. En el examen físico vemos ustedes presión arterial 210 por 110, de hipertensión arterial severa para los americanos, severa para los europeos, severa para cualquier tabla, cualquier guía que usemos para calificarla, severa. El americano más de 160 es severo, el europeo, el canadiense, el australiano más de 180 es severo. Frecuencia cardíaca estable, respiración controlada, no edema, modo de agitación yugular,
pulmones limpios, ruido cardíaco rítmico, segundo ruido disminuido en área pulmonar, soplo sistólico eyectivo 3/6, irradiado a cuello ápex, audible en el borde paraesternal izquierdo, no visceromegalia. El electrocardiograma, bueno, estos son signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? El QRS aumentado, la repolarización anormal, la onda T debe ser más o menos en esta forma, como trato de dibujarlo acá, que sea plana, en D1, ABL, B5, B6, es signo de hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax tiene una actividad cardíaca que, según el artificio que les he enseñado en el grupo cómo calificar, aparentemente es ligeramente crecido, digamos, índice torácico 0,51 al ojo, probablemente sea 0,50 con la justa, pero los pulmones están limpios, estos son pulmones sin hipertensión venocapilar, es decir, los cilios no están prominentes, no se ve línea de cisura, no se ve líneas de Kerley, no se ve redistribución de flujo, que es cuando los vasos, que deben verse solamente en el tercio inferior, se ven muy visibles en el tercio superior, es vasculatura pulmonar normal, y no se ve imágenes de moteado algodonoso cuando estamos con una edad pulmonar, como hemos presentado en otros gráficos. Llamativa este aspecto del arco superior y la esclerosis que hay acá a nivel, en el borde inferior de las costillas. Esta es la tomografía. Vean ustedes, acá está la lesión muy pequeñita, pero produce hemiparesia, la mitad del cuerpo con déficit motriz. Es porque estamos ya cerca de la piramidal, ya los haces, los axones del área motora casi ya todos están reunidos. Y si fuese periferia, pues la zona comprometida es no es tan amplia, pero cuando se acercan ya hacia la zona del bulbo, a la médula, lesiones pequeñas como esta pueden dar repercusión motriz bastante importante. Corazón hipertrófico, función sistólica normal, la aurícula poquito normal. Bueno, esto es para la siguiente clase. Una insuficiencia aórtica leve, esto produce un soplo diastólico pues de grado 1 con la justa, pero en este caso la lesión era supraesternal, coartación de aorta que produce hipertensión arterial en los miembros superiores y hipotensión en los miembros inferiores. A menos que exista, este es el flujo de la coartación de aorta, un mecanismo compensatorio a nivel de... Acá está la coartación de la aorta, ven ustedes un área muy reducida después del istmo aórtico, y acá la arteria mamaria muy desarrollada que va de la subclavia hacia la femoral, y esta es la que ocasionaba la turbulencia en esta arteria, el soplo que se percibe a nivel paraesternal. Este es un caso de un síndrome de obstrucción en la salida, no tanto en la salida, pero sí en el trayecto en la aorta, que produce sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, complicaciones vasculares asociadas a la hipertensión. Vean que las carótidas ya están calcificadas. Uno de estos fragmentitos se desprendió, se fue arriba y me dio un accidente mayor. Vean ustedes, muy bonita se ve acá la coartación, asociado a aorta bicúspide, por eso había soplo sistólico aórtico. Cuando tenemos aorta bicúspide, tenemos que sospechar que hay alguna otra lesión como membrana subaórtica que vimos al inicio, o coartación de aorta, que es una lesión también asociada. Diagnóstico: aorta bicúspide, probablemente un accidente de placa, vieron que las carótidas estaban calcificadas, el paciente se operó, este es el área operatoria, acá está la zona de coartación, el cirujano acá está aislando la zona, se va a clampar la aorta, la
la aorta, el segmento coartado que fue resecado adecuadamente, la prótesis, y el paciente hoy día está bien, pero con una secuela motora que afortunadamente ha sido leve. Caso muy bonito de síndrome de obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, ya se va a terminar, espero de que la información que he presentado sea útil. No sé la programación de las clases teóricas,